Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Feliz lunes, hoy 9 de abril 2018, preparados para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo pasaste la semana, el fin de semana? Bien, Darcy, tranquilo, trabajando en esas cosas. Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Hoy, como acostumbramos los lunes, les traemos en este primer segmento la noticia económica de la semana y consideramos que, sin lugar a dudas, lo más importante es lo siguiente. La economía venezolana entra en su quinto año de recesión, pero ahora con hiperinflación. Entonces estamos viviendo una recesión económica marcada, continua, sostenida de 5 años, que ha conducido al país al estancamiento y al cual se le suma entonces la hiperinflación que estamos viviendo. Un drama. En efecto, es todo un drama porque según un informe que presentó la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, y lo hizo público recientemente, informa, sobre todo un informe de coyuntura, ¿no?, sobre la evolución de los principales indicadores económicos, coyunturales y también de variables macroeconómicas del país, refiriéndose a lo que es la política monetaria, a la inflación, al sector público, a la política fiscal y también a la situación política actual. De acuerdo a lo expuesto en dicho informe, se reveló y que de los análisis, los estudios, los resultados emanados, que este quinto año, este año que está corriendo 2017, presenta contracción, pero esa contracción, esa disminución de la producción nacional de bienes y servicios, aparte está acompañada de hiperinflación, Fidel, nada más. Que estos resultados de este informe coyuntural de ciencias de la Academia de Ciencias Económicas Nacionales coincide perfectamente con el presentado por la Comisión Nacional de la Asamblea Nacional en cuanto a lo que se refiere a las finanzas y al desarrollo económico, y apuntan que hubo una caída de la economía en 13,2% el pasado año. Solo en el año 17. Solo en el año 17, es decir, esta caída hay que evaluarla en términos y en signo negativo, hay una disminución, y que para los 4 últimos años ya contabilizados llevamos una caída de más del 32%. Correcto. Eso es tremendo. Correcto, realmente hemos perdido un tercio de la economía. Aparte también de que hay datos de que la actividad económica, aparte de esta caída, en cuarto año consecutivo la producción petrolera se redujo en 649 barriles en diciembre del año pasado, y que también la Organización de Países Exportadores de Petróleo apuntan a una disminución en la cuota de producción de 28,6% del año pasado, la producción de crudo venezolano. Así es, y estos números también coinciden con los análisis, como lo explicaba Darcy, de la Asamblea Nacional, de la Comisión Permanente de Finanzas, que por cierto manejan un método idéntico al que utiliza el Banco Central de Venezuela para medir el comportamiento del incremento de los precios en el país, pero que por supuesto no publica el Banco Central de Venezuela desde el año 2015. Según los datos de la Asamblea Nacional de la Comisión Permanente de Finanzas, la inflación cerró para este mes pasado en 2.616%, o sea, marzo del 2017, marzo del 2018. Y según otros indicadores, como los que maneja Bloomberg, por ejemplo, en el indicador de la tasa de café que usted y yo nos tomamos, en enero del 17 costaba 1.800 bolívares y en la actualidad cuesta 120.000 bolívares como mínimo una taza de café. Eso refleja una tasa de inflación de 5.600%. Esos son valores reales. En cuanto al dólar paralelo, por ejemplo, en lo que va en estos últimos 12 meses, el incremento ha sido del 3.420%.
de este dato. Y en materia de perspectivas económicas, lo que concluye el estudio, el análisis de la Agencia de Economía, del Grupo Económico del país, de la ANSE, es que advierten que de no cambiar las políticas económicas del gobierno, el desempeño de la economía venezolana para este año 2008 obviamente continuará empeorando. De manera, Darcy, que esas son las realidades que tenemos, amigos, y que por el hecho de ser muy duras, crudas y bruscas, no significa que no se hable de ello. Sí. Es necesario hacerlo. En efecto es así. ¿Por qué? Porque dentro de la luz emanada del materialismo histórico se desprende el fundamento de los saltos que se hacen de lo cuantitativo a lo cualitativo. O mejor, el salto conceptual que se da cuando las magnitudes y proporciones cuantificadas le ceden la importancia a la cualidad y a la apreciación. En ese orden, un profesor de sociología de la ULA le exponía su curso que para apreciar la injusticia de un régimen socioeconómico, el ejemplo está ubicado en el tiempo de Copellano, se evalúa no por la cantidad de niños callejeros pidiendo limosnas, sino, y aquí el aporte de la visión histórico-materialista, que ya con un solo menorcito que no vaya a la escuela y que se dedique a hacer vida callejera, el fracaso socioeconómico se ponía en evidencia. Traemos a colación esta referencia hoy en nuestro programa, sencillamente por los casos bien documentados que tenemos de que en el pasado, episodios de pagos de pensiones, y decimos pago de pensiones entre comillas por aquí, porque aquí en Venezuela cuando se dice salarios o pensiones en términos reales se está usando lingüísticamente hablando el recurso de los eufemismos. Hubo personas que el mendrugo dinerario de los 800.000 bolívares de la pensión por recibir del sistema bancario no se les otorgó completo. Por ejemplo, hubo casos que nada más se llevaron 400.000 bolívares, 400.000 en la entrega inicial, luego en días posteriores a la entrega por número de cédula de identidad se podía ir a buscar el resto completo o fraccionado. Que haya un solo pensionado que no reciba el monto oficialmente anunciado, como ponía otrora en la Cuarta República, la evidencia inobjetable de la injusticia del actual régimen, del actual sistema, que rige con una energía férrea la economía nacional en la actualidad. Y con esta reflexión, nosotros vamos a cumplir una breve pausa. Ya regresaremos. Bien, amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía. A continuación vamos con nuestro segmento de el Diccionario Social y Económico. Y traemos hoy para manejar con ustedes el término la velocidad del dinero, porque ciertamente el dinero tiene velocidad. Exactamente, ese es nuestro término de este mediodía. La velocidad del dinero En efecto, la velocidad del dinero, en primer lugar, la determina la dinámica evolutiva de una economía dada, en la medida que una economía en su conjunto dinamice y multiplique su variabilidad de actividades, también en esa misma medida el número de transacciones que se produzcan en su seno crecerá, logrando con esto que el dinero se mueva más rápido. En segundo lugar, por velocidad del dinero, podemos entender rapidez con que un activo se puede convertir en dinero para efectuar con su valor de cambio vigente transacciones corrientes. Dichas estas premisas y siempre en la búsqueda de entendernos en nuestra práctica económica, podemos afirmar que desenvolviéndonos nosotros aquí en Venezuela en los parámetros de una vida económica distorsionada porque, por ejemplo, una tacita de café vale muchísimo más ahora que un pasaje urbano, cuando en realidad, por allá en los años 70, ambos valían igual, 0,50 céntimos, o lo que se denominaba un real. Y una economía deprimida, en 4 años nuestra producción interna está por debajo del 0 en 34%. La velocidad del dinero es sumamente baja.
casi podríamos hablar más bien de la lentitud del circulante monetario. En esa lentitud, en esa roña, es que vemos y a su vez nos ven sacando dinero en los bancos en cantidades que se emplearán en actividades propias de una economía distorsionada y altamente deprimida, cuya dinámica se mueve con la tardanza de un flemático morrocoy. Hay alguien que me dijo el otro día en una cola bancaria que todos los días, de lunes a viernes, hace la cola para extraer 10.000 bolivaritos. Con los 50.000 semanales, compra casi 1 kilo de plátanos en ventas callejeras. En ese mismo espectro de operaciones bancarias comiquescas, otros hacen colas para reunir para una carrerita de taxi, pagar en las bucetas o poder comprar no una empanada, sino un cafecito en la calle a 6.000, 8.000 bolívares. De modo tal que la velocidad con que se mueve el dinero aquí en Venezuela, se puede constatar que vivimos la realidad de una economía postrada en la miseria, en el más estricto rigor de la palabra. Hasta aquí este término. Esas son las realidades que tenemos. Ahora, hay un aspecto rapidito que sí tiene una alta velocidad del dinero, y es que si tú conviertes un activo, si vendes un activo, tienes que inmediatamente tener en la mano qué vas a hacer con ese dinero, o de lo contrario ese pierde el valor. Entonces ahí sí hay una velocidad extremosa. Sí, pero es velocidad de la hiperinflación que vivimos. De la hiperinflación, no del dinero como tal, pero te empuja. Bien, amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos con el Táchira y su economía. No se retiren, ya abrimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía y vamos a nuestra próxima sección, como es Táchira y su economía. Aquí en nuestro estado el transporte público sigue siendo tema cada vez mayormente preocupante, porque da mucho que hablar, que si el aumento de las tarifas, que si cada vez hay menos unidades disponibles para cubrir el servicio y párese de contar. Efectivamente, y es que, amigos, en primer lugar, los transportistas han intentado, por supuesto, hacerle frente a los estragos que hace o que les genera la hiperinflación en su actividad laboral, y están presionando a las autoridades y hasta cierto punto han logrado a que se les autoricen incrementos tarifarios que, por supuesto, están resultando onerosos para los usuarios, puesto que los ingresos que tenemos las personas en Venezuela son muy bajos, ¿no? Porque hemos estado hablando precisamente en programas anteriores que la hiperinflación destruye la capacidad adquisitiva de las personas, y el problema no es tanto que aumenten los precios, sino que no aumentan proporcionalmente los ingresos. Entonces los ingresos se ven destruidos, y en este contexto al usuario le queda muy difícil poder hacerle frente a esos incrementos tarifarios del transporte, porque comprometen un porcentaje bastante alto de esos ingresos solo para pagar el transporte con miras a poder cumplir con sus obligaciones, incluso de orden laboral. Sin embargo, para los propios transportistas, para cubrir los costos de mantenimiento y reparación de sus unidades, estos incrementos tarifarios, por supuesto, que han logrado obtener son muy insuficientes en vista del incremento estratosférico de los costos de mantenimiento y reparación de sus unidades como resultado de la hiperinflación, que ya presenta niveles de 50% mensual. O sea que si el mes pasado un cambio de aceite para un bus costaba 30 millones de bolívares, en este mes va a costar 45 millones. Y por ahí van los tiros. Entonces, ¿cuál incremento salarial sirve para qué? Perdón, incremento de tarifa sirve para qué. Y por el otro lado está el efecto de la hiperdevaluación, cuyo último capítulo, por cierto, que se está escenificando en estos últimos días, ha mostrado una devaluación del otrora bolívar fuerte en una proporción aproximada del 50% en apenas unos días. Claro, no podemos decir cuál es el valor de ese dólar paralelo, porque eso no está permitido. Por otra parte, en este esfuerzo se están adelantando innovaciones interesantes orientadas a mejorar tecnológicamente el funcionamiento del transporte y fortalecerlo financieramente. A este respecto, por ejemplo,
se está tratando de llevar adelante un sistema de manejo prepago parecido al que utiliza Transtáchira, con una tarjeta inteligente o con el uso de tarjetas de débito para el pago, con el cual se solventaría el problema del efectivo en las unidades, según lo dijo Germán Duarte, secretario general de la Federación de Transporte y también del Estado Táchira, y quien dice que tienen todo listo para que a través del banco Sofitasa los transportistas puedan cubrir sus costos de operación. Sea de una forma o de otra, amigos, la realidad es que la emergencia asedia al transporte público y desarticula las líneas urbanas. Más del 80% de las unidades están paralizadas por la escasez de repuestos que afecta la movilidad, lo cual, consideran algunos, pone al parque automotor más viejo de Sudamérica al mismo nivel de naciones como el de Cuba o Haití. Estamos hablando del nuestro, en el Caribe. Y el sector transporte de Venezuela en su peor crisis en los últimos 50 años, según voceros de la propia industria del transporte. Con 4 aumentos conquistados en 2017 por el sector y 2 en lo que va del año 2018, la radiografía del pasaje urbano se torna compleja para quienes se sostienen del sueldo mínimo, como les comentábamos. Transportistas estiman que el costo mínimo de la tarifa debería ser el 10% del valor del dólar en el mercado paralelo, imagínenselo, lo cual lo pondría la tarifa entre 30.000 y 40.000 bolívares. ¿Quién puede pagar eso en la actualidad? En momentos en los que las grandes ciudades del mundo avanzan hacia vehículos híbridos o de bajo consumo de energía, en Venezuela arrecian los problemas para movilizar a la población. El gobierno es el responsable de la profundización de la crisis del transporte y a él, fundamentalmente, le corresponde la tarea de enmendarla, cambiando las políticas erradas. Y están en la disposición para ello, para colaborar, el sector transporte y ayudar a resolverla. Eso afirma Germán Duarte, secretario general de Fede Transporte. Como ustedes pueden ver, amigos, falta mucho por escribirse en este tema. Veremos más. Sí, veremos más, en efecto, y de esta forma nosotros hemos culminado el programa de este mediodía. Nuestra invitación muy cordial, muchísimas gracias también para que nos sintonicen mañana martes con una nueva entrega de Economía. Y ya saben que la economía cada vez más adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Feliz lunes, buen provecho. Así es, felicidades para todos.